Una conmoción inusual se apoderó de Horario. Gritos cargados de energía cortaban el aire, haciendo que todos aceleraran el paso sin darse cuenta. A mi lado, Nina palidecía con cada segundo que pasaba, como si reconociera esa atmósfera incluso antes de ver su origen. Apenas logró terminar la frase, mencionar el distrito escolar, cuando caímos en la cuenta. Seguimos a Rayu-san hasta la azotea de una tienda cerca de la sede del gremio. Desde allí, la escena era abrumadora. Una multitud gigantesca ocupaba por completo el jardín del gremio. Todos vestían el mismo uniforme rojo y burdeos con cuello y detalles blancos, el símbolo inconfundible de los estudiantes del distrito escolar. Sus gritos resonaban al unísono, denunciando al gremio y clamando contra sus abusos. La entrada principal estaba rodeada. Los funcionarios del gremio y los miembros de la familia Ganesa intentaron contener la situación, pero eran demasiado pocos ante esa multitud organizada. Dentro del edificio, los aventureros e incluso el propio líder del gremio observaban, atónitos, sin reaccionar. No había escapatoria, incluso la parte trasera del edificio estaba rodeada de estudiantes. En el centro de la manifestación, una chica con gafas encabezaba la protesta, blandiendo un megáfono hecho de piedra mágica. Con un brazalete, avivó aún más las pasiones, y la respuesta de la multitud fue como una ola imparable. Al ver esto, Nina confirmó en voz baja lo que ya parecía evidente: se trataba de una lucha estudiantil. Temblaba, apretando con fuerza su uniforme, con sus ojos verdes fijos en la escena. Entonces habló de la historia de estos estudiantes, de cómo siempre se alzaron contra las imposiciones, la explotación de recursos, las ocupaciones forzadas y las conspiraciones políticas, incluso si eso significaba involucrar a toda la sociedad en sus conflictos. Ante esto, quedó claro que Horario ahora formaba parte de esa lista. No comprendí del todo la magnitud de ese tipo de manifestación, pero era imposible ignorar la gravedad del momento. La tensión crecía en el cielo crepuscular, y la duda flotaba en el aire: ¿terminaría esto ahí, o apenas comenzaba? La respuesta llegó antes de que ninguno de nosotros pudiera organizar sus pensamientos. La chica del megáfono alzó la voz aún más, y el pesado silencio que se había formado por un momento se rompió con una declaración directa y amenazante. Los estudiantes exigían la revocación inmediata de la colección de metales raros impuesta por el gremio al distrito escolar. No era una petición tímida, ni una súplica, era una demanda firme, lanzada ante todo Horario. El impacto fue inmediato. La multitud reaccionó como un solo cuerpo, un rugido ensordecedor que sacudió el aire. Cada palabra parecía cargada de frustración acumulada, resentimiento por decisiones tomadas lejos de ellos, pero que recaían directamente sobre sus hombros. Esto no era solo una manifestación, era un ultimátum. Y entonces llegó la amenaza espeluznante. Si el gremio ignoraba sus demandas, los estudiantes suspenderían indefinidamente el reclutamiento de familiares y las prácticas entre facciones. Más que eso, se consideraría una ruptura total de relaciones con Horario. No se trataba de una simple protesta política, sino de una decisión capaz de sacudir las estructuras más profundas de la ciudad. A mi lado, Lili, Haruime-san y los demás apenas podían ocultar su conmoción. La exclusión del distrito escolar no sería un problema menor, afectaría directamente el flujo de conocimiento, recursos y talento que sustentaba parte del equilibrio de Horario. Por primera vez, era evidente que esta multitud no solo expresaba indignación, sino que ejercía un poder real. El cielo anaranjado parecía pesar sobre todos nosotros mientras el eco de esa declaración se extendía por la ciudad. No había forma de fingir que no había pasado nada. Incluso sin un solo golpe, el enfrentamiento ya estaba en marcha, y las consecuencias de ese día comenzaban a perfilarse en el tenso silencio que siguió a los gritos. El eco de la amenaza flotaba en el aire, pesado y sofocante, como si la ciudad misma hubiera contenido la respiración. Los gritos se calmaron, pero la tensión no. Al contrario, el silencio que se extendió tras el ultimátum resultó aún más inquietante. El gremio, rodeado por todos lados, no ofreció una respuesta inmediata. Los funcionarios dudaban, los aventureros observaban sin saber cómo actuar, y la sensación de estancamiento se hizo cada vez más evidente. Desde la azotea, la magnitud de lo que estaba sucediendo finalmente se apoderó de mí. No se trataba de un simple tumulto pasajero, ni de un arrebato impulsivo de jóvenes rebeldes. Era una confrontación directa entre instituciones, un choque de voluntades que colocaba a Horario ante una elección inevitable. La ciudad, tan acostumbrada a resolver los conflictos por la fuerza o por la autoridad del gremio, ahora se enfrentaba a un enemigo diferente, organizado, decidido y dispuesto a llegar hasta el final. Nina permaneció inmóvil, con la mirada firme a pesar de su rostro aún pálido. Había dolor,
pero también convicción. Esa pelea no era algo lejano para ella, era parte de una identidad que llevaba en su uniforme. La postura de los estudiantes dejaba claro que retirarse no era una opción. Habían llegado preparados para afrontar las consecuencias. A medida que el sol se acercaba al horizonte, tiñendo horario de tonos cálidos y engañosamente tranquilos, una certeza prevalecía. Independientemente de la respuesta del gremio, nada volvería a ser igual. Los engranajes ya estaban en marcha. La lucha estudiantil había comenzado, y sus repercusiones pronto se extenderían por toda la ciudad.